Bien, muchachos, buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a revisar un problema adicional de momentos para quedar listos para el examen que vamos a aplicar el día de mañana y pasado y no tengamos ningún problema con eso. Muchachos, antes de iniciar la sesión formalmente, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan que quieran hacer, algo que quieran comentar en relación al trabajo que están realizando o lo que se viene en los próximos días, muchachos? ¿Dudas, comentarios? Profe, Sí, adelante. yo sí tengo una duda. Si por ejemplo en el examen ciertos resultados nos dan decimales, ¿cuántos decimales consideramos? ¿Dos o tres? A ver, si en el Porque resultado, luego puede variar el resultado. en el resultado final, pues puedes expresar dos decimales sin ningún problema. Donde sí yo pido que si vamos a tener que cortar o truncar un número es en cuando usamos las funciones trigonométricas y truncamos los números, ahí sí será a tres decimales. Pero para cualquier otro resultado es suficiente con dos decimales. ¿Sí? Pero para efectos de cálculo, por ejemplo, si usamos una función trigonométrica, el seno de 45 grados, por ejemplo, que es punto 707 y una serie de números, te da todos los dígitos tu calculadora. Pero si utilizamos esa cantidad para el cálculo, la recomendación es que lo dejemos a tres dígitos, nada más punto 707 o punto 866, eh, y así es como vamos a utilizar los decimales. Te digo, en el resultado será suficiente con que expreses dos decimales. Gracias, profe. ¿Vale? ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta adicional? ¿Nadie más? ¿No hay preguntas, no hay dudas? ¿Comentarios? ¿Objeciones? No, profe, gracias. Ok, gracias, Bárbara. Vamos entonces, si hay cualquier otra situación o durante el transcurso de la sesión, ya saben que pueden activar su micrófono y atendemos la solicitud en ese momento. Voy entonces a compartir mi pantalla, muchachos. Vamos a resolver un ejercicio adicional de momentos o de segunda condición de equilibrio. Vamos a hacer un recordatorio rápido de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Este tema que estamos tratando se llama momentos de una fuerza y veíamos que en este caso estamos hablando de fuerzas paralelas que ya no ocasionan que el objeto se mueva, que se mueva en una dirección o en otra, sino estas fuerzas paralelas lo que hacen es que el objeto gire o tenga una tendencia a girar, como muestra la animación que está ahí en la pantalla. Si aplicamos una fuerza a este cuerpo que tiene la posibilidad de girar alrededor de un punto, entonces lo que vamos a lograr cuando aplicamos esa fuerza es que este cuerpo gire en una o en otra dirección dependiendo en qué sentido aplicamos la fuerza. Y entonces eso es lo que estamos revisando en esta parte del curso. Después realizamos lo que era precisamente la segunda condición de equilibrio que nos hablaba de un equilibrio de rotación, es decir, que para que un cuerpo tenga un equilibrio completo debe de cumplir dos condiciones. Por un lado, debe de cumplir un equilibrio de traslación, es decir, no se debe de mover en ninguna dirección, horizontal o verticalmente, ni en diagonal, y además debe cumplir una segunda condición de equilibrio que debe de haber un equilibrio de rotación. Y eso me implica que la suma de los momentos que producen las fuerzas aplicadas en él sea igual a cero. Y entonces hicimos este ejemplo eh, en el cual pusimos de manifiesto la forma de calcular eh, el momento que produce una fuerza. En este caso son fuerzas que no son concurrentes, no apuntan hacia un lugar común, sino que son fuerzas paralelas, cuyos líneas de acción son paralelas y nunca se juntan.
y que con respecto al punto donde establecemos un eje de giro o un punto donde este cuerpo puede girar, pues cuando nosotros aplicamos esa fuerza logramos que este cuerpo gire, rote en una determinada dirección. Y veíamos que esa cantidad física que nosotros podemos determinar mediante la aplicación de una fuerza y lograr que este cuerpo rote, esa cantidad física se llama el momento. Vimos que ese momento estaba definido como el producto cruz de dos vectores, un vector fuerza y un vector brazo de palanca. El vector fuerza pues es la fuerza que nosotros aplicamos en algún punto de este cuerpo, y el brazo de palanca, este vector brazo de palanca es un vector que une la línea de acción de nuestra fuerza con el punto donde puede girar. Desde luego su magnitud va a ser esa longitud que hay de la línea de acción de la fuerza al punto donde el cuerpo puede girar. Entonces hacemos el producto cruz de esas dos cosas, considerando que hay perpendicularidad entre la línea de acción de la fuerza y el vector brazo de palanca. Entonces estos forman un ángulo de 90 grados, y al hacer el producto de esta fuerza por este brazo de palanca por el seno del ángulo que forman, siempre que sean perpendiculares, este seno va a ser igual a 1, y entonces pues el cálculo de este momento se reduce a simplemente multiplicar la magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo de palanca. Pero como sigue siendo un vector esta cantidad física que se llama momento, pues tendremos que determinarle una dirección y un sentido, y esa la hacemos dándole un signo a ese momento. Y vimos que la convención para darle un signo a ese momento es observar hacia dónde se genera el giro de ese cuerpo, y decíamos que si lográbamos que el cuerpo girara en dirección de las manecillas del reloj, entonces tendríamos que asignar un signo negativo a ese momento, y si lográbamos que el cuerpo girara en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces el momento el signo que le corresponde a ese momento es positivo. Y bien, y después vimos que cuando aplicamos más de una fuerza, pues tenemos más de un momento aplicado sobre ese cuerpo, y entonces cada fuerza va a generar un momento, y después de aplicar las dos fuerzas, pues vamos a tener va a haber un momento resultante, y ese momento resultante va a ser igual a la suma de los momentos que produce cada una de las fuerzas. De esa manera podemos determinar el momento resultante que me producían, por ejemplo, estas dos fuerzas sobre este cuerpo, y determinamos que estas dos fuerzas generaban un momento resultante de 20 Nm positivos, y esto me da la idea de que este cuerpo todavía tiene tendencia a girar, todavía va a girar, y además me da la idea en qué sentido, en qué dirección va a girar. Como es un valor positivo, me dice que este cuerpo va a girar precisamente en el sentido contrario a las manecillas del reloj, porque a eso corresponde, esa dirección corresponde un valor positivo en el momento. Pero bueno, después veíamos que para poder considerar que un cuerpo estaba en equilibrio de rotación, se debe de cumplir esta segunda condición de equilibrio, en la que la suma de momentos debe ser igual a 0, y es una de las condiciones que vamos a utilizar para resolver problemas de equilibrio de este tipo. Resolvimos después un problema como este, en el cual había un cuerpo alargado, una viga, una madera, un perfil de acero, lo que sea que esté aquí, que tenga que sea de esta característica, alargado, que su dimensión que prevalezca sea su longitud. Y vemos que este cuerpo estaba apoyado en dos puntos, y además tenía aplicado sobre él ciertas fuerzas a cierta distancia, una con respecto a la otra. Y entonces nuestro objetivo era determinar precisamente cuál era la fuerza que tenían que aplicar estos apoyos, estos puntos donde está sostenida esta viga, para que este cuerpo, esta viga que está colocada sobre estos apoyos, se mantenga en equilibrio total, es decir, que no se mueva, que no se traslade, y además que no rote, que no gire, que no se salga de ese equilibrio. Y veíamos que para hacer esto, lo que teníamos que hacer en primera instancia es trazar un diagrama de cuerpo libre, que en este caso el diagrama de cuerpo libre es una línea horizontal que representa
eh, que representa el cuerpo, y en él vamos a representar las fuerzas que están aplicadas en él y las distancias que separan cada una de estas fuerzas, y así como, muy importante, vamos a determinar sobre ese mismo diagrama de cuerpo libre un punto arbitrario que nosotros vamos a fijar donde nosotros queramos, un punto arbitrario en donde vamos a decir que este cuerpo puede girar. Eso nos va a servir para determinar los momentos. Y entonces también recordemos que este punto arbitrario que nosotros vamos a colocar, la sugerencia es que siempre coincida con alguno de las dos incógnitas que tenemos, con alguna de las fuerzas que no conocemos, para poder simplificar la solución de este problema. Y entonces, para resolver, lo que vamos a hacer una vez que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre es aplicar en primera instancia nuestra primera condición de equilibrio para asegurarnos que este cuerpo no se va a desplazar, y entonces aplicamos nuestra primera condición de equilibrio de la suma de fuerzas igual a 0, y con eso aseguramos que este cuerpo no tiene desplazamiento. Si se cumple esta primera condición de equilibrio, el cuerpo no se desplaza. Cuando hacemos eso, llegamos a establecer una primera ecuación que no podemos resolver por sí misma porque tiene dos incógnitas, y entonces requerimos de generar una segunda ecuación para poder resolver este problema, y esa la hacemos aplicando nuestra segunda condición de equilibrio, que me dice que la suma de momentos debe de ser igual a 0. Y entonces calculamos los momentos de cada una de las fuerzas que cada una de las fuerzas produce, hacemos la sumatoria y finalmente podemos determinar una de las fuerzas. En este caso, precisamente el hecho de colocar el punto de giro en una de las fuerzas que no conozco me permite que este término se elimine y entonces tener una ecuación más simple al final que puedo resolver y obtener directamente ya el valor de una de las fuerzas. Entonces, por eso se recomienda que ese punto de giro se elija coincidiendo con alguna de las dos incógnitas que tengo. Y finalmente solamente sustituyo en la primera ecuación y obtengo el valor de la segunda fuerza para concluir con la resolución de mi problema. De esa manera encuentro las fuerzas que tienen que aplicar estos apoyos para compensar las fuerzas que están siendo aplicadas sobre esta viga y asegurar que esta viga se va a mantener en equilibrio, es decir, que no se va a trasladar y además que no va a girar. Muchachos, ese es el resumen rápido de todo esto que habíamos visto. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Adelante, los escucho. Nada, muchachos, ¿todo bien? Todo bien, profe. Gracias, Kimberly. Entonces, vamos a resolver otro ejercicio similar a este para agregar un elemento adicional que no habíamos considerado hasta este momento, que es precisamente que la viga es un cuerpo físico que también tiene una propiedad física que es por principio su masa, y que esa masa genera un peso, es decir, la viga también pesa. Entonces ese peso de la viga también entra en juego en este tipo de problemas, también causa un efecto, también causa un cierto momento, y entonces necesitamos tomar en cuenta pues la existencia de ese peso y su efecto sobre el equilibrio de este cuerpo. Salvo que el problema nos lo indique explícitamente y nos diga que consideremos despreciable el peso de la viga, entonces vamos a considerar que la viga es tan delgada o tan ligera que no es apreciable el efecto de su peso. Pero si se nos da una fuerza, un peso como en este caso de 100 newtons, expresado de esta manera, a una masa de la viga, pues tendremos que tomar en cuenta que esa masa desde luego genera un peso, y ese peso va a generar un efecto sobre el equilibrio de este cuerpo. Entonces vamos a tener que tomarlo en cuenta. Entonces, les decía, aquí tenemos ya el esquema de este problema, y me dice que es una viga,
cuerpo alargado de ciertas dimensiones que en el que están aplicadas dos fuerzas. Aquí, por ejemplo, voy a llamar que esta es una fuerza 1 de 100 newtons verticalmente hacia abajo, y por acá tengo una segunda fuerza, voy a llamar una fuerza 2 de 50 newtons aplicada también hacia abajo en el extremo de la viga, en el extremo derecho de la viga. Y debo de considerar entonces que también esta viga tiene un peso que está aquí marcado de 100 newtons. La pregunta ahora es, ¿dónde debo de considerar el peso de esta viga? Este es un cuerpo largo, pero ¿dónde debo de considerar el peso de esta viga para poder operar con él? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Alguna sugerencia? Cualquiera es buena. A la mitad de su largo. A la mitad de su largo, muy bien, sí. Ese es el punto importante, muchachos. Este cuerpo, aunque sabemos que realmente su masa está distribuida a toda su longitud, que realmente en toda su longitud, en todos los puntos de su longitud hay una cierta parte de su peso que está atrayéndolo hacia el centro de la Tierra. Les había yo dicho que vamos a considerar siempre solamente el peso concentrado en un punto, independientemente de qué tamaño, de qué forma sea el cuerpo, vamos a considerar como si su peso, su masa estuviera concentrada en un punto. En este caso de la viga es la misma situación. Y como es un cuerpo alargado, vamos a considerar que el peso está exactamente aplicado, el peso de esta viga causa un efecto exactamente en la parte central de este cuerpo. Entonces voy a dibujarlo más o menos por ahí. Aquí estaría el peso de esta viga, y entonces sería otra fuerza que estaría actuando aquí para lograr el equilibrio de este sistema de fuerzas, y tendremos que considerarlo a la hora de hacer los cálculos. Bien, ya hicimos esa consideración del peso. Ahora la pregunta, muchachos, es ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo a resolver este problema? Ya acabamos de hacer el resumen. ¿Cómo empiezo a resolver? ¿Qué tengo que hacer por primera instancia? ¿Alguna sugerencia? Los escucho. Sin miedo. Aplicar la primera ley. La primera condición de equilibrio sí es algo que voy a hacer, pero me hace falta todavía algo para poder aplicar eso, para verlo más claramente. Diagrama El de diagrama cuerpo de libre. cuerpo libre. Ok, importante, muchachos. Si uno traza un diagrama de cuerpo libre, es posible que tenga la capacidad de visualizar esto sin hacerlo. Pero, muchachos, la recomendación y de hecho el requisito cuando resuelvo un problema de estos y de cualquier otro tipo es hacer un diagrama esquemático. Y en este que están implicadas fuerzas, siempre necesito hacer un diagrama de cuerpo libre sin excusa ni pretexto, porque de otra manera, aunque les digo, tal vez haya gente que lo pueda visualizar y lo pueda hacer sin esto, pero el resto de los mortales tenemos la necesidad de pues clarificar esto mediante un diagrama de cuerpo libre. Y entonces en mi diagrama de cuerpo libre voy a representar todas las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. Bueno, aquí me faltó todavía algo. Este cuerpo, este triangulito es un apoyo que está realizando, también está aplicando una fuerza. En este caso está sosteniendo esta viga, está aplicando una fuerza hacia arriba, y este también. Y entonces esas fuerzas son las que necesito determinar precisamente, y les tengo que dar un nombre. Y yo les puedo llamar A y B, o les puedo llamar Pedro y Pablo, les puedo llamar Carlos y José, como quiera. En este caso voy a elegir que este se va a llamar el apoyo P y este se va a llamar el apoyo Q. Esto para que no nos acostumbremos a que siempre es A y B o 1 y 2. Se puede llamar como sea, muchachos. Simplemente es una denominación de esta fuerza. Esta fuerza P entonces ejerce una fuerza sobre esta viga, y entonces al representarla en mi diagrama de cuerpo libre la voy a poner en el extremo izquierdo, y ahí voy a representar mi fuerza P en esta dirección, en dirección vertical hacia arriba. Y después entonces empiezo a recorrer mi dibujo, mi esquema del problema, y voy a ver que más a la derecha voy a encontrar mi primera fuerza 1, aplicada verticalmente hacia abajo, en esta dirección, más o menos aquí. Voy a tener la fuerza 1 aplicada verticalmente hacia abajo,
Sigo recorriendo mi esquema hacia la derecha y encuentro el peso que está aplicado prácticamente al centro de este diagrama de cuerpo libre que representa la barra. Y entonces aquí va a estar el peso. Este peso lo puedo dibujar aquí, o lo puedo dibujar aquí encima como la fuerza 1. Y recuerden que existe algo que se llama el principio de transmisibilidad, que no importa en dónde yo dibuje represente esta fuerza, porque su efecto va a ser exactamente el mismo siempre que sea dentro de la misma línea de acción. Entonces, yo lo pongo aquí para ejemplificar que esto es prácticamente el peso de este cuerpo, es algo que está generándose por este cuerpo. Y después, si sigo a la derecha, voy a encontrar la fuerza Q, que va a estar más o menos aquí. Verticalmente hacia arriba va a estar una fuerza Q. Y luego, al final, hasta el extremo de la viga, voy a tener otra fuerza vertical hacia abajo, que va a ser esta fuerza 2. Bien, recuerden que mi objetivo es determinar cuánto vale esta fuerza P y esta fuerza Q, que son las fuerzas que ejercen estos apoyos sobre la viga para mantenerlo en equilibrio. La pregunta, muchachos, ¿qué me falta para completar este diagrama de cuerpo libre? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Qué más le puedo Colocar las distancias. Colocar las distancias. Ok, muy bien. Voy a colocar las distancias que ya conozco. Las voy a colocar aquí. Veo que del extremo de la viga al punto donde está aplicada la fuerza 1 hay 1 metro, entonces esa distancia la pongo aquí. Otro dato que conozco es que del punto P, del punto donde está aplicado P al punto donde está aplicado Q, hay estos 5 metros. Voy a poner esa distancia aquí. 5 metros, indicando que esta es, desde luego, desde P a Q. Para que no haya lugar a dudas, desde aquí a acá. Y voy a poner después de Q, hasta donde está la fuerza 2, hay otra distancia de 1 metro. La voy a poner aquí arriba, para que no me confunda. Ya está. Bien, casi lo tengo terminado, muchachos. Me falta un solo detalle. ¿Qué más necesito hacer en este diagrama de cuerpo libre para poder resolver estos problemas? ¿Alguna otra idea, muchachos? ¿Algo más? ¿Qué me falta? ¿Hay idea o no hay idea? Aplicar la primera condición de equilibrio. Sí, es lo que voy a hacer a continuación. Una vez que termine de trazar mi diagrama de cuerpo libre, solamente me falta un pequeño detalle para mi diagrama de cuerpo libre antes de continuar avanzando. Que puede ser más adelante, pues, pero quiero que quede claro esa parte, porque yo ya tengo ahorita lo necesario para aplicar mi primera condición de equilibrio. Efectivamente, puedo sumar todas mis fuerzas y ver que eso me dé 0. Pero como voy a tener que aplicar una segunda condición de equilibrio, que es sumar los momentos y hacer que me den 0 también, yo necesito una referencia, necesito un punto, marcar un punto donde esto pueda girar para que entonces a partir de eso pueda yo generar ¿cómo se llama? Voy a determinar los brazos de palanca, es decir, los brazos de palanca y determinar los momentos. Entonces necesito establecer un punto de giro de este cuerpo. La pregunta es, muchachos, ¿dónde puedo poner este punto de giro? ¿Alguna sugerencia? Es donde está el peso, ¿no? Porque ahí es la mitad. Yo digo que en P, porque ahí ya sería 0 y ya se cancelaría y nos quedaría una variable. Bien, Carlos, me contestaba Carlos por aquí por el chat, que el punto que no sabe cómo se llama, el punto se llama el punto de giro. Efectivamente, gracias. Y me decían también que en el punto donde está el peso, aquí es donde tengo que recordar otra vez. Me regreso un poquito atrás y les digo que lo puedo poner efectivamente sin ningún problema ahí donde esté el peso, pero eso me va a complicar el álgebra que voy a tener que utilizar para resolver este problema. Entonces, la recomendación, muchachos, es que yo utilice el punto de giro exactamente en alguna de las dos cosas que no conozco, porque eso me va a simplificar la ecuación que tengo al final. Desde luego, cualquiera me sirve,
Lo puedo poner en P, lo puedo poner en F1, lo puedo poner en F2, incluso lo puedo poner en cualquier lugar diferente a cualquiera de esas fuerzas, pero la recomendación es que yo coloque ese punto de giro en alguna de las dos cosas que no conozco. Las cosas que no conozco en este caso son P y Q. Pregunto, bueno, quiero que me sugieran, ¿dónde lo pongo? ¿En P o en Q? ¿Cuál, muchachos? ¿Dónde lo pongo? ¿En P o en Q? Nada más sugieranme cuál, ¿en dónde lo ponemos? En P. ¿P? Bueno, yo digo. Vale. Sí. Está bien, como nadie dijo otra cosa, Eric, vamos a ponerlo en P. Me sirve exactamente igual si lo pongo en Q o si lo pongo en otro lado. En Q me sirve exactamente igual. Si lo pongo en otro lado me complica más, pero en P está bien. Si lo pusiera en Q también estaría bien. Porque eso es arbitrario. Les digo, yo escojo dónde quiero ponerlo y la recomendación siempre es ponerlo en alguna de las cosas que no conozco. En este caso, P o Q. Ya me dijeron que P está perfecto, ahí vamos a trabajar. Entonces ahora sí ya tengo terminado mi diagrama de cuerpo libre y ahora sí voy a proceder a resolver este problema. Y efectivamente, como decían hace rato, lo primero que tengo que hacer es aplicar la primera condición de equilibrio y con eso voy a asegurar que este cuerpo no se traslada, es decir, que este cuerpo no se está moviendo en ninguna dirección, ni en dirección vertical, ni en dirección horizontal, ni en ninguna dirección diagonal. Y aplico mi primera condición de equilibrio que me dice que la suma de fuerzas que están aplicadas en ese cuerpo debe de ser igual a 0 para que se cumpla esta primera condición de equilibrio. Y bueno, ya que tengo eso expresado de esa manera, muchachos, ¿qué es lo que cómo voy a expresar esta suma de fuerzas? Voy a regresar a mi diagrama de cuerpo libre, voy a empezar a recorrerlo de izquierda a derecha, solamente por orden, puede ser de derecha a izquierda, puede ser en la forma que ustedes quieran, pero solamente por orden para ver que no se me pase ninguna. Voy a empezar a recorrer mi diagrama de cuerpo libre de izquierda a derecha y voy a hacer la sumatoria de todas las fuerzas que están aplicadas en él. La primera fuerza que encuentro, muchachos, de izquierda a derecha es esta fuerza P. Veo que esta fuerza P tiene una dirección vertical hacia arriba y eso corresponde con el sentido positivo en el eje Y. Entonces esta P es una fuerza positiva. Entonces, como no sé su valor, pues simplemente la expreso como una fuerza P. Y ya, y es positiva. Y luego, si recorro mi diagrama más a la derecha, encuentro una fuerza 1 y es vertical hacia abajo. Pregunto, ¿qué signo le corresponde si esta fuerza es vertical hacia abajo? Negativo. Signo negativo porque precisamente está en la dirección negativa del eje Y, entonces es menos la fuerza 1. Y luego, ¿cuál otra? Si sigo recorriendo hacia la derecha, encuentro el peso de la viga. ¿Qué signo le corresponde? Negativo igual. Negativo igual, está hacia abajo. Entonces es menos el peso, tiene la misma dirección vertical hacia abajo. Muy bien, y después más a la derecha encuentro la fuerza Q y veo que la fuerza Q tiene ahora dirección vertical, pero hacia arriba. Entonces esta fuerza Q también es positiva, entonces la tengo Es positiva. Gracias. Y finalmente, más a la derecha hasta el extremo de la viga encuentro la fuerza 2 y entonces veo nuevamente que esta fuerza 2 es vertical hacia abajo, le corresponde el signo negativo, entonces le tengo que poner menos la fuerza 2. Y ya son todas las fuerzas que tengo aplicadas en este cuerpo y entonces para cumplir la primera condición de equilibrio, la suma de todas estas fuerzas debe ser igual a 0. Muy bien, muchachos. Entonces, la fuerza P que no conozco, pues la tengo que seguir escribiendo como tal, pero la fuerza 1 sí la conozco y la fuerza 1 es de 100 newtons, entonces es la fuerza P menos 100 newtons, que es el valor de la fuerza 1, y luego menos el peso, que ya tengo aquí expresado, que es de 100 newtons también. Aquí hay que tener cuidado, hay que ver esto, muchachos. Aquí ya les estoy dando un peso de la viga, pero si en caso de que yo les diera masa de esta viga, entonces esto tendría que pasarlo a peso. Si les dijera, por ejemplo, que esta viga tiene una masa de 10 kilogramos, habría que calcular este peso. Entonces hay que tener cuidado, no podemos utilizar masa aquí, tendremos que utilizar peso, porque el peso es una fuerza, la masa solamente es una característica de este cuerpo.
¿Sale? Entonces, luego tengo que sumar la fuerza Q que tampoco conozco hasta ahorita. Entonces pongo simplemente su representación, menos la fuerza 2, que vale 50 newtons. Y todo esto, cuando lo sumo, me debe dar igual a 0 para que se cumpla la primera condición de equilibrio. Entonces, si voy reduciendo esto, la fuerza P no la conozco, pero menos 100, menos 100, menos 50, ¿cuánto me da? Menos 100, menos 100, menos 50, muchachos, ¿cuánto es? Menos 250 newtons. Muy bien, gracias, menos 250 newtons. Más Q, que no conozco todavía, debe de ser igual a 0. Y como mi objetivo es determinar cuánto vale P y Q, pues tengo que despejar esta ecuación, tengo que quitar los valores que ya conozco, los paso del otro lado del signo igual, y entonces esto me queda simplemente que la fuerza P que no conozco todavía, más la fuerza Q que tampoco conozco todavía, debe de ser igual a estos menos 250 que estaban negativos de este lado, al pasar de este lado se convierten en positivos, van a ser igual a 250 newtons. Y entonces, llegado a este punto, me doy cuenta que tengo una ecuación que tiene dos cosas que no conozco, P y Q, y que no puedo resolver por sí misma, porque cualquier cosa que haga aquí, lo único que voy a hacer es despejar una o despejar la otra, pero no voy a poder llegar al valor de ninguna de las dos. Entonces, lo que hice hasta este momento fue encontrar una primera ecuación para tratar de resolver este problema. La pregunta es, ¿qué hago a continuación? Necesito, para resolver un problema que tiene dos incógnitas, necesito yo dos ecuaciones para poder resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿De dónde puedo sacar una segunda ecuación? De la segunda condición de equilibrio. Muy bien, Martínez, sí, gracias. Debo de aplicar mi segunda condición de equilibrio y de ahí precisamente va a salir mi segunda ecuación. Entonces, ahora voy a hacer eso. Voy a aplicar ahora mi segunda condición de equilibrio para tratar de resolver este problema. Aplico entonces la segunda condición de equilibrio. Y esa segunda condición de equilibrio me dice que la suma de momentos debe de ser igual a 0. La suma de momentos que producen esas fuerzas deben de ser igual a 0. Y bueno, antes, para que me quede aquí en la mano, voy a recordar la forma de calcular un momento. El momento va a ser igual a, de manera general, cuando hay perpendicular entre la fuerza y el brazo de palanca, es simplemente el producto de la fuerza, de la magnitud de la fuerza por su brazo de palanca, por la magnitud del brazo de palanca. Si la fuerza estuviera inclinada, tendría que agregar el coseno del ángulo que forman estas dos cosas, pero en el seno del ángulo que forman estas dos cosas, pero como hay perpendicularidad, será suficiente con esto. Y recordar también que el momento es un vector y entonces tiene una dirección y un sentido, y que cuando yo produzco giro en dirección de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha, este momento va a ser negativo. Y cuando se produce un giro en dirección contraria a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, entonces el momento va a ser positivo. Todos esos elementos los necesito para poder aplicar mi segunda condición de equilibrio. Bien, muchachos, entonces voy aquí, ya que tengo esto recordado, voy a aplicar mi segunda condición de equilibrio. Puede ser que aquí exprese como lo hice primero, en primera instancia aquí arriba, primero expresar los momentos como tal, o directamente ponga los valores. Bueno, vamos a hacerlo como debe de ser. ¿Qué me dice que la suma de momentos sea igual a 0? Pues me dice que yo tengo que sumar todos los momentos que producen estas fuerzas, y entonces su suma va a dar igual a 0. Me dice que el momento de la fuerza P, que voy a simbolizar así, el momento de la fuerza P más el momento de la fuerza 1, voy a llamarle simplemente el momento 1, más el momento del peso, voy a poner como subíndice de dónde proviene,
más el momento de la fuerza Q y más el momento de la fuerza 2. Si yo sumo todos esos momentos, de acuerdo con esta segunda condición de equilibrio, esto debe ser igual a 0. Y eso me va a asegurar que este cuerpo no va a girar. Además de que no se va a mover, porque va a cumplir la primera condición de equilibrio, tampoco va a girar en ninguna dirección. Y entonces va a estar en un equilibrio completo, tanto de traslación como de rotación. Ahora sí, en lugar de este momento de la fuerza P, pues tengo que poner lo que corresponda, sabiendo que el momento es el producto de la fuerza por el brazo de palanca. Pregunto, muchachos, esta fuerza P, esa es su magnitud de esta fuerza. ¿Cuál es su brazo de palanca de esta fuerza P? De acuerdo a mi diagrama de cuerpo libre, ¿cuál es su brazo de palanca? ¿Cuánto vale? ¿Es 0? Sí, es 0. Para todos es claro que es 0, muchachos. Si a alguien no le queda claro, que lo diga ahorita o que calle para siempre. Sí, prof, pero podría explicar otra. Es que sí sé por qué, porque se aplica en el mismo punto, ¿no? Entonces se anula. ¿O cómo quedarían otras palabras? Así es, sí, está bien. Como se aplica en el mismo punto, no hay ningún brazo de palanca. Estás aplicando la fuerza exactamente en el punto donde pueda girar. Entonces, no hay un brazo de palanca, no hay una distancia del punto donde aplica la fuerza al punto donde puede girar. Se va a acabar la sesión, muchachos. Nos reconectamos. Nos vemos en 2 minutos, por favor. Los veo, gracias.